Bien, estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestro nuevo encuentro sincrónico de la asignatura Fundamentos del Sistema de Gestión de Calidad o Sistema de Gestión de Calidad. Esto depende, obviamente, del programa al cual ustedes pertenezcan. Para el programa de Administración de Empresas, la asignatura está denominada eh, Fundamentos del Sistema de Gestión de Calidad. Para el caso de la asignatura de el programa de administración logística, el aula se denomina Sistema de Gestión de Calidad. Bien. El día de hoy, tal y como lo teníamos presupuestado dentro de nuestro plan de formación y cronograma de actividades del curso, estaremos desarrollando nuestra sesión sincrónica número 2 del aula. En este caso, la correspondiente al módulo 1, Fundamentos del Sistema de Gestión de Calidad. Em, Es la segunda sesión sincrónica que desarrollamos. Ya la semana anterior desarrollamos un primer apartado en el cual simplemente hicimos una breve introducción al curso, hablamos un poco sobre las temáticas brevemente que se van a abordar, se hizo mención sobre las actividades que se deberían presentar en este módulo inicial y en realidad pues se habló fue de las fechas de presentación de todas las actividades del curso, bien, y las reglas para el desarrollo de nuestra asignatura. El día de hoy esta sesión sincrónica tiene como objetivo hablar un poco sobre los conceptos eh, abordados en el módulo inicial que introduce a los estudiosos a los conceptos generales de la gestión de calidad. Para dar alcance a este objetivo que se ha planeado, la sesión sincrónica tiene el siguiente orden. En primer lugar, voy a realizar una breve presentación del módulo número 1, de las competencias a desarrollar y las actividades que están propuestas para este módulo, de las cuales ya una se desarrolló. En segundo lugar, vamos a hablar de qué es un sistema de gestión de calidad, em, algunos conceptos relacionados, y es que es común que dentro de el entorno empresarial, dentro del entorno organizacional, se confunda los conceptos asociados a la gestión de calidad con otros elementos como es la gestión documental, como los sistemas de información. Bueno, entonces allí vamos a aclarar 6 conceptos que si bien se relacionan, es importante que ustedes identifiquen cómo cada uno de ellos trabaja o maneja temáticas independientes. Luego de esto vamos a hablar sobre un ejercicio muy importante y es cómo se realiza la implementación de un sistema de gestión de calidad a partir del soporte que puede ofrecer una herramienta tecnológica. Existen diversas metodologías para desarrollar ese ejercicio, pero en este encuentro sincrónico vamos a realizar la mención de una metodología que abarca 7 actividades o 7 fases principalmente. Y en este encuentro sincrónico, pues vamos a hacer mención de únicamente las primeras 3 etapas, que corresponde a la etapa de marcar responsabilidades, establecer políticas de gestión de calidad y crear herramientas asociadas a ese sistema de gestión. La siguiente sesión sincrónica vamos a realizar mención de las etapas siguientes o las etapas finales de, de esta metodología de implementación. La sesión sincrónica tendrá una duración aproximada a los 60 minutos, a diferencia tal vez de el encuentro sincrónico anterior, donde mencioné que la, la sesión tendría duración de 30 minutos y nos alargamos un poco más de ese tiempo. En este caso pasará lo contrario. La duración aproximada es de 60 minutos, pero realmente yo estaré finalizando el encuentro sincrónico a los 50-55 minutos por mucho, porque a las 6 de la tarde tengo otro encuentro sincrónico y debo preparar 5 minutos antes la presentación y bueno, de preparar el espacio acá en Microsoft Teams para desarrollar precisamente ese otro encuentro sincrónico. Bien, bueno, entonces, en primer lugar, em, nuestro módulo número 1
empezó a desarrollarse recién apertura del aula, porque nuestra primera actividad de la asignatura realmente se habilitó desde el 24 de mayo, es decir, apenas abrió el curso. Esa primera actividad ya se encontraba disponible para que ustedes pudiesen realizarla. Una aclaración que yo realizo respecto a las actividades iniciales es que tiende a presentarse confusión sobre el tiempo necesario para su desarrollo. Absolutamente todas las actividades que ustedes desarrollan en esta asignatura, y no solamente en esta asignatura, sino creería yo que en la gran totalidad de aulas que ustedes tienen en su programa académico, están diseñadas para que ustedes la puedan desarrollar en un lapso de una semana. Ujú. Sucede que por disposición del tiempo de trabajo en el curso, en algunas ocasiones se da tiempo de 2 semanas para que ustedes desarrollen esas entregas. Principalmente porque digamos que el disminuir ese tiempo, el dejar solamente la semana para que ustedes visualicen y entreguen esas actividades, significaría que sería necesario crear otra de actividad adicional para completar por completo, por si se puede decir de esa manera, el plan de formación del curso, que se desarrolle completamente en las 8 semanas. Pero eso implicaría que ustedes tuviesen que desarrollar más actividades, más entregas. En ese sentido, hay algunas actividades que a pesar que el diseño de la actividad es de una semana, se deja 2 semanas para que ustedes puedan desarrollar y presentar esas entregas. Sucede comúnmente con la actividad número uno. En el caso de algunos docentes, lo que realizamos es la actividad diagnóstica se deja desde el momento en que abre el curso hasta el primer lunes, inmediatamente después de la fecha de apertura del aula. Allí cierra esa actividad diagnóstica. Como le digo, algunos docentes dejamos que la actividad uno vaya desde el inicio del curso hasta 15 días después o 2 semanas después, el segundo lunes, una vez abre el aula. Otros docentes dejan es únicamente una semana, desde el día en que abre la actividad, desde el día que, perdón, cierra la actividad diagnóstica y ahí dejan una semana para el desarrollo de la actividad 1. Bueno, simplemente les quiero aclarar que todas las actividades están contempladas para que ustedes las desarrollen en una semana, que la actividad número uno tuviese 2 semanas de espacio. Inclusive una semana estaba en paralelo con la actividad diagnóstica, no significaba que se requiera o se necesite de 2 semanas completas para desarrollarla, ¿no? Simplemente que se da un espacio adicional para su presentación. Lo mismo sucederá o sucede con otras actividades dentro del curso, sucede por ejemplo con la evaluación final. La evaluación final tendrá 2 semanas para que ustedes la desarrollen, no significa que entonces será necesario puntualmente que se tenga que emplear 2 semanas completas para que se pueda desarrollar. La última actividad será una evaluación de tan solo eh, 10 preguntas, si no estoy mal, eh, para la cual ustedes contarán con un tiempo de 60 minutos para responder esa evaluación. Bien. Bueno, este módulo número uno se denomina Fundamentos del Sistema de Gestión de Calidad. Tiene dos competencias principalmente. La primera de ellas que puedan definir los conceptos y terminología de los sistemas de gestión de acuerdo con la norma para la comprensión de los lineamientos de estos sistemas y su aplicabilidad a nivel empresarial. También busca que ustedes puedan aplicar los conceptos y requisitos de un modelo de gestión con base en la norma para proponer un sistema de gestión de calidad en una empresa con el objetivo de mejorar su gestión y también tener algún tipo de impacto en su competitividad dentro del mercado. Para este módulo inicial tenemos planeado el desarrollo de dos actividades, si no estoy mal. La primera de esas actividades ya se desarrolló, fue la actividad que cerró el pasado lunes 7 de junio a las 8 de la mañana. Inmediatamente ya se habilitó la segunda actividad, como se indica en el plan de formación. Esa actividad ya ustedes la pueden visualizar, ya la pueden resolver si así lo consideran oportuno y va a permanecer habilitada hasta el próximo 21 de junio a las 8 de la mañana. Esta actividad también tiene 2 semanas para su desarrollo, a diferencia ya de las actividades que vienen en el módulo 2,
que ya tendrán solamente una semana para que desarrollen y entreguen cada una de esas actividades. Entonces, nuevamente la invitación, como se ha hecho con anterioridad en la actividad número 1. Esa actividad número 2 ya se encuentra habilitada, tendrá cierre el día 21 de junio a las 8 de la mañana. Y ya, pues como es de su conocimiento, no hay excusas fuera de las que establece el- la dirección del programa, la dirección de la facultad, para habilitar tiempos adicionales en la presentación de actividades, ¿no? Bueno, ahora sí, teniendo ya claro los elementos que hacen parte de este módulo número 1, el módulo nos introduce a los conceptos asociados al sistema de gestión de calidad, ¿no? Y el primer elemento que es importante aclarar es esa diferenciación que debe existir entre un sistema de gestión de calidad y el sistema de gestión documental. Comúnmente tienden a confundirse esos conceptos dentro del entorno organizacional, pero debemos partir antes de realizar la separación de diferentes conceptos en que el sistema de gestión documental sirve como base para el desarrollo de actividades en pro de la calidad total dentro de las empresas. El sistema de gestión documental se convierte en una herramienta que va a permitir la gestión adecuada de la información que produce la compañía y que ingresa a ella misma a partir de el entorno externo, y también se convierte en una base para desarrollar las actividades de mejoramiento continuo, que precisamente son ese tipo de acciones, ese tipo de actividades que se deben desarrollar y que se buscan desarrollar cuando se implementan o cuando se toma la decisión de desarrollar gestión de calidad dentro de las empresas. Este tipo de decisión son decisiones que toman las organizaciones, tanto la implementación de un sistema de gestión de calidad como documental dentro de las empresas. Son decisiones estratégicas, no son decisiones fáciles que toman los administradores de las empresas, sencillamente porque son decisiones que incurren en gastos, ¿no? Será necesario al momento de implementar este tipo de modelos de gestión, pues que se cuente con el recurso necesario, que se cuente con un músculo financiero que le permita a la organización poder desarrollar esas actividades. En algunas ocasiones es necesario contar con un respaldo financiero para poder invertir en una herramienta tecnológica que nos permita desarrollar el sistema, como también será en ocasiones necesario realizar modificaciones procedimentales, estructurales a la compañía para asegurar que esa implementación que nosotros estamos desarrollando pueda efectuarse. Entonces, pueden hacerse la idea que este tipo de ejercicios no es algo barato, por llamarlo de esa manera, no es algo que se desarrolle de una manera muy fácil, muy rápida, y sí será algo que implique un esfuerzo significativo por parte de la empresa, ¿m? Y va a repercutir obviamente en cambios significativos. Por eso se dice que es una decisión estratégica que puede y debe tomar las organizaciones en pro de optimizar sus resultados, en pro de optimizar su productividad y en pro de mejorar su perfil competitivo en el mercado en el cual se encuentra compitiendo. ¿M? Entonces, al momento de realizar o de tomar la decisión de implementar un sistema de gestión, la organización debe tener en cuenta que existen tres focos que se pueden producir o existen tres consecuencias que se pueden presentar, ¿m? Beneficiosas para la organización, obviamente. Primera de ellas, la eficiencia dentro de los procesos. Y es que cuando nosotros estamos desarrollando ese ejercicio de gestión de calidad dentro de las empresas, una de las primeras consecuencias o uno de los primeros resultados que se puede presentar es la optimización de cada uno de los procesos de gestión que se desarrollan dentro de cada organización, es decir, cada una de las actividades que se ejecuta en la empresa. Vamos a mejorar obviamente el desarrollo del proceso. Uno de los ejercicios que fomenta la gestión de calidad es precisamente la individualización de las actividades que se ejecutan dentro de cada proceso. Es decir, vamos a administrar la organización bajo un enfoque a procesos, ¿no? Vamos a dividir
las actividades que se ejecutan, que se desarrollan en la empresa, y vamos a tratar de agruparlas de acuerdo a sus funciones, de acuerdo a su objetivo, de acuerdo a los resultados parciales que cada una de ellas busca alcanzar. De cierta manera vamos a administrar nuestra organización con un enfoque hacia el alcance de resultados de los procesos planeados en el ejercicio productivo. Y dentro de esa actividad, pues se plantea constantemente la optimización de esas actividades. Y acá, pues nosotros debemos pensar que esto es un ejercicio que está directamente asociado y directamente ligado a lo que es el ejercicio administrativo histórico desde la época clásica. Cuando nosotros hablamos de administración clásica, estamos hablando de los primeros científicos, los primeros teóricos que plantearon esos principios de la administración, como Weber, Taylor, Fayol. Se preocupaban por establecer cómo un administrador debe preocuparse en buscar la manera más óptima de desarrollar un trabajo, en buscar y proponer la manera más eficiente de desarrollar a cabo una actividad. Y luego, una vez identificada esa manera científica de desarrollar el trabajo, explicarlo obviamente al operador. Pues esto, en pocas palabras, es simplemente el ejercicio que se desarrolla constantemente bajo un enfoque de calidad. Es constantemente indagar, buscar, investigar la manera más óptima de desarrollar cada uno de los procesos de gestión de la compañía. Entonces, ese es el primer elemento que nosotros conseguimos. Una eficiencia en el proceso, obviamente, porque constantemente vamos a estar optimizando los resultados que se alcanzan en ese proceso de gestión y en cada proceso de gestión de la compañía. Y obviamente vamos a mejorar el desarrollo de cada uno de ellos. Vamos a mejorar los resultados parciales que se pueden alcanzar en cada uno de los apartados de la organización. Vamos a ayudar al aprendizaje. Y acá nos basamos mucho en la documentación, como lo mencionaba con anterioridad. Aquí es donde se empieza a concebir que está estrechamente ligado esos dos conceptos de gestión documental y de calidad, porque dentro de los ejercicios de mejoramiento y de estandarización de cada uno de los procesos de gestión está el ejercicio de documentación de dichos procesos. De cierta manera, nosotros lo que estamos realizando en un papel es documentar cuál es la manera, cuál es la forma en que hemos logrado identificar que se debe desarrollar un trabajo y teniendo esa documentación, teniendo esa información, pues establecemos una hoja de ruta a seguir, una hoja de ruta a desarrollar en cada proceso. De cierta manera, esta documentación nos ayuda a establecer una obligatoriedad en cada em, trabajador para que cumpla con las actividades o para que cumpla con esos lineamientos que se le han dado en el desarrollo de su actividad. Y es que también desde esos principios de la administración clásica, Taylor, Weber, Fayol hablaban que el administrador, si bien ya había realizado el ejercicio de investigar la manera en que se debe desarrollar el trabajo y había capacitado al operador en cómo desarrollarlo, pues ahora debería realizar un seguimiento de cerca a ese trabajo. Y ese seguimiento de cerca no tiene un objetivo de estar allí para aclarar dudas o para capacitar en sitio, ¿sí? Sino tenía un objetivo primordial, el cual era tratar de eh, hacer un seguimiento muy de cerca a las actividades que desarrollaba ese trabajador. Hoy en día nosotros nos encontramos con organizaciones incluso que tratan de realizar un seguimiento muy de cerca en este tipo de cumplimientos a partir de indicadores, a partir de resultados, porque hasta en las organizaciones más grandes y más modernas es común encontrar que existen trabajadores que prefieren, digamos, que alejarse un poco de los procedimientos que están establecidos, que deciden alejarse un poco del plan de trabajo o de la descripción de los procesos que se han definido, sencillamente porque identifican o se dan cuenta que posiblemente existe una mejor forma o una manera más sencilla de desarrollar el trabajo. Y se saltan algunas actividades o realizan de manera distinta esas actividades. Entonces, esa documentación sirve como un comprobante en primer lugar para evitar que los trabajadores desarrollen procesos que están establecidos dentro del manual de trabajo. Y esa documentación se convierte en material de capacitación, porque aquellos que han tenido la posibilidad de trabajar en organizaciones
que cuentan con un robusto sistema de gestión documental pueden dar fe de ello. Cuando uno trabaja en una organización que no cuenta con un sistema de gestión documental, lo más común es que cuando uno llega a un cargo administrativo en ese tipo de empresas, la capacitación se realiza de cierta manera en sitio. Se realiza con el acompañamiento que le puede dar otro trabajador, con el acompañamiento que le puede dar, por ejemplo, el jefe directo, quien da las indicaciones sobre cuáles son los insumos que tiene ese trabajador para realizar su labor y cuáles son los resultados que se esperan obtener con esas actividades que él va a desarrollar. Pero de cierta manera no hay mayor capacitación aparte del día a día y de la gestión diaria que va a tener que desarrollar ese trabajador. Pero por otro lado, las organizaciones que cuentan con sistemas de gestión documental, las organizaciones que tienen esa capacidad de manejar la documentación de sus procesos de gestión, pues van a contar con documentos que permiten describir ese conjunto de actividades, ese conjunto de tareas que ese trabajador debe realizar y le va a describir obviamente los resultados que se esperan obtener, ¿no? Junto con su paso a paso. Entonces esa documentación se convierte en el material y el primer paso para desarrollar esos ejercicios de capacitación. Aquellos que han participado en organizaciones con esas características, pues de pronto les ha sucedido que el primer día o los 2 primeros días o incluso la primera semana no están realizando otro tipo de labor, sino leyendo su manual de trabajo, o su perfil de cargo o están leyendo el procedimiento del área de trabajo, ese tipo de documentos. Además de esto, se articulan los procesos de la organización y es que una vez nosotros hemos identificado la manera en que trabaja cada uno de los procesos y una vez hemos identificado y agrupado las actividades y las tareas que se desarrollan en la empresa en diferentes procesos, dependiendo, como lo he dicho, de su función y de los resultados que se esperan obtener, de igual manera, identificamos la cadena de trabajo que se realiza en la empresa, es decir, cómo en muchas ocasiones, los resultados que se obtienen de un proceso en particular se convierten en el insumo o se convierten en la materia prima, en el ingreso que tiene otro proceso de gestión. Entonces, de cierta manera, también vamos a ayudar y a facilitar que ese proceso, ese intercambio de información, ese intercambio de materiales, de materia prima, de productos, se agilice de una manera mucho más eficiente. Y obviamente esto no solamente nos permita mejorar el desarrollo de cada proceso, sino nos permita también mejorar la interacción entre los procesos. Y eso obviamente va a mejorar la eficiencia en términos generales de la organización. Ya no solamente estaremos enfocados en mejorar la eficiencia de uno o varios procesos de manera particular, sino al mejorar su interacción, obviamente vamos a optimizar la eficiencia o a mejorar la eficiencia de la organización en términos generales. Esto también nos va a permitir tener información de primera mano, porque al establecer un correcto sistema de gestión dentro de nuestra compañía, en primer lugar vamos a contar con información acerca de cómo desarrollamos el trabajo en esa documentación que les he descrito con anterioridad. Pero al describir, al detallar claramente cuáles son las actividades que se ejecutan en cada proceso de gestión, ahora hay algo que nos interesa y es medir esos resultados, ¿no? Porque en esos documentos que les dije hace algún momento, se le establece al trabajador cuáles son los insumos que va a tener, cuál es el trabajo, el paso a paso que debe desarrollar. Y les mencioné también que se mencionaría allí en esos documentos cuál es el resultado que se espera obtener. Entonces, de cierta manera, empezamos a identificar que hay algunos resultados que se esperan alcanzar con cada trabajo, con cada tarea, con cada actividad dentro de la empresa. Establecemos de cierta manera, por lo menos de manera muy em, rústica, podría decirse, algunos indicadores de gestión dentro de la organización para cada actividad, para cada tarea. Esos resultados que se consiguen de cada actividad, de cada trabajo, de cierta manera nos permiten tener información sobre el funcionamiento actual de nuestra empresa. A eso se hace referencia con tener información de primera mano. Vamos a estar constantemente informados del estado actual de la empresa,
de cuál es la capacidad que tenemos, por ejemplo, de producción, de cuántas unidades de producto estamos elaborando al día, de cuánta materia prima estamos utilizando. Es decir, constantemente vamos a contar por lo menos con un apartado que se está preocupando de tomar y de administrar la información que se produce al interior de cada proceso de gestión y obviamente en términos generales de la empresa. Y obviamente eso nos va a permitir reducir el tiempo en la toma de decisiones. En el entorno organizacional que hoy en día se ven enfrentadas las empresas, es un entorno organizacional cada vez más dinámico, cada vez em, más globalizado, con ese ejercicio constante de integración de mercados. Las organizaciones hoy en día se ven constantemente en la obligación de tomar decisiones de manera mucho más oportuna, sencillamente porque eso que les acabo de mencionar, esa globalización presenta constantemente cambios y mutaciones del entorno, cambios de tipo político, social, tecnológico, económico, legal, que de cierta manera, pues al presentarse esas mutaciones en el entorno, pues van a repercutir obviamente en el normal accionar de las empresas y las obligan a realizar cambios, a tomar medidas para responder ante esos cambios. Esas decisiones que toman las empresas no se toman a la ligera, y son decisiones que deben tomarse teniendo en cuenta las condiciones internas de la compañía. Por allí, a lo largo de su programa académico, ustedes empezarán posiblemente a observar un conjunto de herramientas que les van a permitir identificar cómo se evalúan factores externos de las organizaciones y cómo se evalúan factores internos. Lo ideal es que nosotros, teniendo en cuenta esas características que tienen nuestros factores internos, seamos capaces de tomar acciones que permitan responder ante esos efectos que producen los factores externos. Entonces, de cierta manera, esas mutaciones que se presenten en el entorno, será necesario que sean, se den respuesta a esas mutaciones a partir de decisiones que nosotros tomemos teniendo siempre como base la información que se produce internamente, esa información que mencioné en el apartado anterior, ¿no? Esa será la fuente de generación de nuestras acciones de mejoramiento, de nuestras acciones correctivas y también será la fuente de generación de nuestras estrategias emergentes. Eso en cuanto a la eficacia de nuestros procesos. En segundo lugar, la implementación de este tipo de sistemas nos va a permitir aumentar nuestra productividad. ¿Y esto a qué se debe? En primer lugar, porque obviamente hemos optimizado la gestión de cada uno de los procesos. De cierta manera, nosotros hemos identificado cuál es la mejor forma, o por lo menos estamos tratando de identificar con un ejercicio constante de mejoramiento cuál será la mejor manera de desarrollar un trabajo, cómo vamos a poder conseguir mejores resultados. Entonces, vamos a aumentar obviamente nuestra productividad a partir de evitar la generación o la aparición de errores y la generación de reprocesos. En ese ejercicio de indicarle al trabajador en la estandarización de procesos, en el momento en que nosotros definimos en un documento cómo se desarrolla un trabajo, pues nosotros, valga nuevamente repetir lo que se mencionó con anterioridad, estamos mencionando la manera correcta de desarrollar un trabajo. Y cuando nosotros como administradores definimos la forma en que se debe desarrollar un trabajo, estamos definiendo o estamos por lo menos plasmando allí una serie de actividades que evita la aparición de errores, evita procesos repetitivos o la aparición de reprocesos, evita la aparición de incidentes, de accidentes de trabajo. Nosotros, al momento de definir cómo se ejecuta un proceso, no vamos a establecer la línea de trabajo que posiblemente tenga más posibilidad de presentar errores, tenga más posibilidad de presentar accidentes, tenga mayor posibilidad de que no se consigan los resultados, ¿no? Vamos a definir es totalmente lo contrario, vamos a eliminar la aparición de esos incidentes. Entonces, de cierta manera es que de esa forma es como nosotros vamos a
evitar esa reaparición de reprocesos y vamos obviamente a conseguir un aumento en la productividad de nuestra organización. Y vamos a reducir costos, obviamente. Vamos a optimizar el uso de los recursos organizacionales, ¿sí? Porque dentro de esa estandarización de los procesos, como ya lo dije con anterioridad, nosotros inclusive vamos a mencionarle al trabajador o a cada proceso cuánto recurso debe utilizar, cuánto de cada materia prima debe hacer uso para conseguir el resultado que se espera. Vamos a definir desde una manera previa cuánto es la cantidad de cada recurso a utilizar para poder alcanzar los resultados que se esperan. Entonces, de cierta manera, vamos a evitar que desde diferentes apartados los trabajadores utilicen o hagan mal uso de los recursos organizacionales. Obviamente, reducimos el tiempo de gestión en cada uno de los procesos, ¿sí? Y como ya lo había mencionado con anterioridad, en la interacción entre los procesos, ¿sí? Obviamente, esa reducción en el tiempo de gestión del proceso y la interacción repercute directamente en costos que se ahorra o que se disminuye la organización dentro de su ejercicio productivo. ¿Bien? Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos de gestión de calidad, es común que confundamos algunos conceptos. Como lo dije al inicio de la sesión sincrónica, es muy común que se presente esta confusión de estos conceptos. Es normal, bueno, no es normal, es común que se presente esa confusión dentro del entorno organizacional. Conceptos que se llegan a confundir: la gestión de calidad, la gestión documental, la gestión de archivos, la gestión de información, la gestión de conocimiento, em, porque en muchas ocasiones llegan a entenderse como lo mismo. Estos son conceptos que, si bien interactúan dentro del desarrollo de actividades organizacionales, y si bien, por ejemplo, la gestión de calidad se apoya en muchos de ellos para desarrollar su ejercicio, no significa que sean lo mismo, ¿no? No significa que sean sinónimos, sino que cada uno desarrolla una serie de actividades particulares que van a generarle un valor agregado, van a generarle un plus a la organización. En primer lugar, la gestión documental podemos definirla como un conjunto de actividades que permite coordinar y controlar los aspectos relacionados con todo tipo de gestión de documentos: la creación, recepción, organización, almacenamiento, preservación, acceso y difusión de documentos. Es decir, cualquier actividad que esté relacionada con el manejo de los documentos en la empresa. Documentos que se crean en la organización, por ejemplo, y que fluyen alrededor de las diferentes actividades que se ejecutan en la empresa, o documentos que se crean dentro de la organización y salen al entorno externo, como por ejemplo facturas, órdenes de compra, o documentos que se crean en elementos externos a la organización y que ingresan a la empresa y fluyen dentro de su flujo de trabajo, como por ejemplo también facturas de proveedores. Entonces, la gestión documental se encarga de realizar todas aquellas actividades que estén orientadas al manejo de esos documentos, a saber cómo fluyen esos documentos dentro de la estructura organizacional, si será necesario que reciba algunos documentos de esos agentes externos a la organización, si vamos a crear documentos internamente, cómo se van a crear, cómo se van a gestionar adecuadamente, cómo se va a hacer el ejercicio de difusión y manejo de esos documentos al interior de la empresa. En segundo lugar, encontramos la gestión de la información. La gestión de la información corresponde al conjunto de actividades que están relacionadas con la obtención de la información, su precio y el tiempo de recuperación, y también el lugar donde vamos a guardar esa información. Información es algo que se produce constantemente dentro de las empresas, y nosotros es común que estemos acostumbrados a simplemente medir los resultados físicos o los resultados tangibles que logramos observar de los procesos de gestión. Siempre
tomamos como resultado de un proceso de gestión, por ejemplo, la cantidad de productos que se realizaron, la cantidad de materia prima que se transformó, pero nunca vemos que siempre en los procesos de gestión se produce como resultado de información. Inclusive, siempre a un proceso de gestión ingresa como insumo información. Como resultado, por ejemplo, el o la cantidad de em, producto que se realizó, ese número tangible, eso es información. ¿M? El ejercicio de aprendizaje de posiblemente dar solución a un inconveniente que se presentó es información resultante. Como ingreso a ese proceso de gestión, el simple hecho de saber cómo ejecutar la tarea, de cómo ejecutar el trabajo, es información que está ingresando al proceso. Entonces, siempre en las organizaciones se construye y se maneja constantemente información. Y de cierta manera esto es un valor muy importante de cada empresa, algo que es intangible y que en esta actividad de gestión de la información precisamente lo que se busca es tratar de tangibilizar un poco ese, ese fruto, ese valor. Lo que se busca es tratar de capturar, ¿sí? Tratar de documentar, tratar de obtener esa información que, como les digo, constantemente se está produciendo en la empresa y luego identificar alguna manera de cómo vamos a almacenarla, de cómo se va a almacenar, a ubicar esa información en algunos apartados de la organización para que posteriormente la misma esté disponible para quien la requiera en el momento en que la requiera. Como les dije hace algún instante, en ese ejercicio de tomar decisiones es importante que nosotros contemos con información que nos permita tomar las mejores decisiones para el futuro de las empresas. La idea de esta gestión de la información es precisamente capturar esa información que se produce y ponerla a disposición para cuando así lo requiera la empresa. En tercer lugar, encontramos la gestión del conocimiento. Corresponde a los procedimientos para desarrollar, estructurar y mantener la información con el objetivo de transformarla en un activo crítico y ponerla a disposición de los usuarios. No tiene sentido que nosotros desarrollemos un conjunto de actividades orientadas a capturar y capturar información y almacenarla y estar constantemente capture y capture más información de X y Y proceso si esa información no la utilizamos. La idea de esa información es que nosotros lo utilicemos aprovechándola, tomando decisiones de manera oportuna, generando aprendizaje, generando conocimiento. Cuando nosotros utilizamos esa información para que se produzca, em, inf- que se produzca aprendizaje en diferentes áreas de trabajo o para que se tomen decisiones importantes para la compañía, pues estaré generando conocimiento. Y eso es algo aún también intangible, pero que en las organizaciones modernas se desarrolla de manera eficiente porque a partir de allí es que obviamente puede estar perfilándose la competitividad de la empresa. Por otro lado, encontramos la gestión de archivos, otro concepto muy relacionado que se tiende a confundir comúnmente con la gestión documental. ¿Sí? Se entiende en algunas ocasiones erróneamente que la gestión documental y la gestión de archivos es lo mismo, pero en el caso de la gestión de archivos, responde a las actividades que están destinadas a la preservación, la difusión y el acceso a documentación en un archivo de carácter histórico, ¿no? Recordemos que la gestión documental se encarga de verificar y gestionar las actividades para la difusión y el manejo de los documentos. Es decir, verifica cómo fluyen los documentos dentro de la empresa. En este caso, la gestión de archivos se encarga, perdón, puntualmente del almacenaje de esos documentos, de validar en qué archivo de carácter administrativo van a almacenarse, en qué manera se va a manejar esos documentos dentro de un archivo, para que en determinado momento, cuando se requiera, el mismo se pueda hacer uso, se pueda disponer de ese archivo y manejar la información. Pero em, son dos conceptos, como se pueden dar cuenta, totalmente distintos. También encontramos la gestión de contenidos. La gestión de contenidos es un concepto normalmente asociado a una herramienta web, una herramienta tecnológica. En ese apartado nosotros gestionamos información, gestionamos datos de la compañía y será información que nosotros estamos interesados en que algunos interesados, stakeholders, estén enterados de nuestra organización.
como por ejemplo nuestros proveedores, como por ejemplo nuestros clientes. Será información que nosotros dejemos allí, almacenemos, para que ellos la puedan consultar. Y por otro lado, finalmente encontramos el concepto de gestión de calidad. La gestión de calidad corresponde al conjunto de actividades que están coordinadas para dirigir y controlar una organización bajo criterios y procedimientos de calidad. Son el conjunto de actividades que estarán orientadas a, como ya lo hemos visto y mencionado, optimizar el trabajo que se desarrolla en la organización, bajo unos criterios de calidad, optimizando constantemente nuestro trabajo, mejorando nuestros resultados, mejorando la relación que tenemos como organización para con nuestros clientes. Pero está muy lejano de tratarse de un manejo de archivos o un manejo de documentos o un manejo de información. Se apoyan los demás conceptos, pero su actividad o su fin es totalmente distinto a los conceptos que hasta el momento observamos. Bien. Ahora, cuando una organización toma la decisión de implementar un sistema de gestión de calidad, existen varias alternativas, existen varias herramientas, existen varias metodologías. Si ustedes van a la literatura a tratar de identificar este tipo de metodologías, van a encontrarse con un sinfín de oportunidades. Existen algunas metodologías que abarcan un espectro mucho más grande, hay otras que abarcan un espectro mucho menor, algunas que van desde una etapa previa de verificación de situación y diagnóstico real de la empresa, hasta una etapa posterior de verificación de cuáles han sido los resultados alcanzados y si esos resultados alcanzados han permitido que ese diagnóstico cambiase. Hay otros procedimientos realmente muy cortos, que únicamente se concentran en las actividades de implementación y, y listo. Y el día de hoy les hago mención de una metodología que abarca, como lo dije hace algún momento, desde una fase previa hasta una fase posterior a su ejercicio de implementación. La investigación que yo he realizado en mi maestría está relacionada con esta temática y es en ese sentido implementar herramientas dentro de las organizaciones que pueden ser, por ejemplo, metodologías, pueden ser herramientas software, pueden ser modelos de gestión, pero de cierta medida mi trabajo de investigación se centró en identificar precisamente una metodología de cómo desarrollar ese ejercicio. Y la mayoría de metodologías que yo he investigado, prefiero aquellas que precisamente abarcan un espectro un poco más grande, un espectro que, como lo he dicho, busca medir desde una fase previa donde se realiza un diagnóstico de la organización hasta una fase posterior donde por lo menos se trate de evaluar algún tipo de resultado. Sencillamente porque esas metodologías que son cortas, esas metodologías que describen pocas actividades y que no se fijan en una etapa de validación de la empresa, hacen referencia puntualmente a la que es la implementación, pero esa implementación no nos está asegurando a nosotros que vamos a conseguir los resultados esperados, no nos va a asegurar a nosotros que vamos a desarrollar adecuadamente ese ejercicio, que estamos en lo correcto. Eh, es común que en muchas organizaciones cuando se desarrolla alguna actividad de implementación de metodologías, no se consigan los resultados esperados. Y eso no es culpa de la metodología, eso no es culpa de la herramienta, eso no es culpa del sistema, sino que realmente es culpa de no haber desarrollado juiciosamente el ejercicio. Cuando uno realiza el ejercicio de manera adecuada, cuando lo realiza bien hecho ese ejercicio de, de verificación y de implementación del sistema, pues los resultados se van a obtener. Los resultados vienen por añadidura. Pero cuando uno empieza a desarrollar una actividad simplemente por implementarla, como es común en muchas de las organizaciones colombianas que se desarrollan actividades simplemente como moda administrativa, porque el competidor tiene esta herramienta, entonces yo también la voy a implementar, como el competidor hizo esta actividad, entonces yo también la voy a realizar. Entonces, cuando se realizan esas actividades de esa forma, pues sencillamente no se entiende el por qué y no se consiguen los resultados. Pero cuando el ejercicio se hace a conciencia,
pues los resultados se consiguen y se ven los frutos. En este caso, la metodología abarca 7 actividades principalmente. Una primera etapa de marcar responsabilidades, seguido del establecimiento de políticas, la creación de herramientas del sistema. Las últimas 4 etapas son la automatización del proceso, la implementación del sistema, la capacitación y formación en torno al uso del sistema y las últimas actividades que hace referencia al control y seguimiento, pero en este caso, ese control y seguimiento no está enfocado en validar cuáles han sido los resultados de el sistema en términos generales, sino que busca medir cuáles han sido los resultados de la implementación del sistema. Una cosa es medir si el sistema me ha permitido a mí conseguir resultados o no, y otra cosa es medir cómo me ha ido a mí implementando el sistema. Si el sistema adecuadamente se, digamos que, desplegó en toda la organización. Como lo mencioné al inicio de la sesión sincrónica, el día de hoy solamente vamos a hablar de las primeras 3 fases, porque realmente ya se nos está también acabando el tiempo. Em, la primera de las etapas, marcar responsabilidades. En esta etapa lo que se busca es establecer un comité, en primer lugar, un comité que lidere el ejercicio de implementación. La responsabilidad de los resultados que pueda alcanzar el sistema debe ser de la organización en términos generales, pero la responsabilidad de la implementación y de liderar el ejercicio de implementación del sistema sí debería ser parte de este comité. El comité comúnmente está integrado por un representante de la alta dirección de la compañía para demostrar que efectivamente la alta dirección de la empresa está comprometido con este tipo de ejercicios, con que se desarrolle esta actividad. Va a estar integrado también por un jefe administrativo, porque el jefe administrativo tiene una visión amplia de la estructura organizacional y nos va a permitir tener una idea de todos aquellos actores que pueden estar involucrados en ese ejercicio de implementación y todos esos actores o colaboradores de la empresa que posiblemente nos puedan aportar información importante a la hora de desarrollar la implementación de este ejercicio, ¿no? También integrado por un abogado, y esto se debe obviamente a que desde este perfil el abogado nos puede dar una perspectiva validando que nosotros en ese ejercicio de implementación estemos cumpliendo con alguna normatividad puntual que esté relacionada con la temática. El abogado se encargará de validar ante los entes reguladores cómo está normativizado, perdón, ese ejercicio y validará que las actividades que esté desarrollando el comité, obviamente la organización, cumplan con esos lineamientos establecidos. Y va a estar también integrado comúnmente por un responsable directo del sistema. Y de cierta manera, este responsable se encarga del mantenimiento. Podemos mencionar que será como un doliente de que haga seguimiento a los resultados, que haga seguimiento al ejercicio, que haga seguimiento al sistema en su despliegue. Este comité se encargará de realizar una verificación, una validación constante de la organización, de realizar un diagnóstico, de realizar un análisis general de la empresa para validar cuáles son las situaciones problemáticas, las situaciones no deseadas que se están presentando al interior de la empresa y apuntarle a esas problemáticas que se solucionen a partir de la implementación de este sistema. Obviamente a partir de ese ejercicio de optimización de los procesos, a partir de ese ejercicio de medición de los resultados con los indicadores de gestión. De cierta manera, en primer lugar, vamos a validar cuáles son las problemáticas actuales que se están presentando dentro de la organización. En segundo lugar, se establecen las políticas. Y obviamente para el establecimiento de políticas se necesita el respaldo y acompañamiento por parte de la alta dirección de la compañía. Estas políticas que se diseñan dentro de las empresas de cierta manera están enfocadas o ayudan a establecer la obligatoriedad en su cumplimiento. ¿Qué es lo que pasa? Como les dije hace algún momento también en la sesión, es común que dentro de un equipo de trabajo, dentro de una organización, los trabajadores tiendan a incumplir o tiendan a distraerse o tiendan a preferir desarrollar otro tipo de actividades distintas a las que se encuentran establecidas en su manual de trabajo. Lo mismo sucede con la utilización de herramientas tecnológicas. Cuando se implementa una nueva herramienta tecnológica o bueno, una nueva metodología, por ejemplo, de trabajo,
Es común que el trabajador no quiera hacer uso de esa nueva herramienta sencillamente porque identifica en ese factor como algo que va a entorpecer su trabajo o algo que va a dificultar su trabajo o algo que lo va a reemplazar en su trabajo. Entonces la política lo que permite es establecer el cumplimiento obligatorio de la utilización de esa metodología o esa herramienta dentro de la actividad cotidiana de trabajo, porque obviamente el su cumplimiento significa el incumplimiento de políticas propias de la organización. Y por último, hablamos o hacemos mención de las herramientas del sistema. Para poder desarrollar el sistema necesitamos contar con algunos elementos que de cierta manera nos hagan el trabajo más fácil, nos hagan la vida más tranquila. Dentro de esos aspectos o dentro de esas herramientas encontramos, por ejemplo, el mapa de documentos. El mapa de documentos, de cierta manera, es un bosquejo general de todos los documentos que se manejan dentro de la organización, las características que tienen esos documentos. Por ejemplo, un cuadro de clasificación se convierte en un pilar del sistema porque nos permite identificar a qué proceso, a qué actividad, a qué función pertenece cada uno de los documentos. Por ejemplo, los formatos. Un formato que me permita a mí medir la cantidad de producto que se realiza en una línea de producción. Pues podré clasificarlo, que pertenece a esa actividad puntual, por medio del cuadro de clasificación. Este tipo de herramientas facilita ese ejercicio de despliegue del sistema porque nos permite tener una luz sobre cómo está estructurado nuestra documentación y nos permite hacernos una idea de cómo fluye y se construye la información dentro de la empresa. Bien, mis estimados estudiosos, quiero preguntarle a quienes se encuentran en línea, a Carlos, a Odilia y a Ricardo, si tienen alguna inquietud, pregunta, comentario sobre las temáticas que hemos trabajado el día de hoy. Bueno, asumo que no hay ninguna. Silencio total. Les agradezco a los tres por su conexión en la sesión sincrónica. La siguiente sesión vamos a hablar sobre las etapas finales del proceso de implementación del sistema. Odilia, muchísimas gracias allí que respondiste por el chat. Les recuerdo a los demás compañeros, cualquier inquietud, duda, comentario que tengan, por favor, escríbame por medio del correo electrónico de la plataforma. Yo voy a estar allí muy pendiente a resolver las inquietudes, dudas que tengan respecto al desarrollo de nuestro curso. Recuerden también que para el próximo lunes 21 de junio tendremos el cierre de la siguiente actividad evaluable, ¿no? La actividad evaluable número 2 de la asignatura. Muchísimas gracias a todos por su atención, por su participación. Y nos estaremos encontrando entonces nuevamente en la siguiente oportunidad, de acuerdo a las fechas que estén programadas en nuestro plan de formación. Muchísimas gracias y hasta la siguiente oportunidad. Feliz noche. Listo, profe, muchas gracias. Gracias igualmente.